Subió el salario mínimo en Colombia. Bueno, va a subir para el 2026 y esto es una subida o un incremento histórico. El 23% en el salario mínimo. Alegría para unos, tristeza para otros, pero imagínense que esa alegría de unos también se terminó convirtiendo en algo caótico. Desde luego que esto es algo que puede golpear algunos sectores del país, algunos sectores económicos, pero hay muchísima confusión, porque gracias a esto, pues algunos políticos y también medios de comunicación se encargaron de polarizar la información o de dar los datos de una manera poco entendible. Entonces, ahora que suba el salario mínimo, que era lo que estaba esperando la gente del común, no la gente del pueblo, se convirtió en una pesadilla. Pero tranquilos, hoy vamos a tener un debate entre dos personas que nos van prácticamente a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. ¿Hay necesidad de alarmarnos? ¿En realidad el país se va a incendiar o en realidad ganar un salario digno? Porque pues creo que la queja que siempre ha venido, porque yo también estuve ganando un salario mínimo por mucho tiempo, era que el salario mínimo no alcanzaba para nada. Y ahora que lo subieron nos están diciendo que básicamente va a alcanzar para menos. ¿Tiene lógica esto? Pues hoy vamos a intentar de darles, perdón, pues hoy vamos a intentar darles un poco de luz entre tanta oscuridad. Y la idea es que usted también le pueda dar esa misma luz a otras personas para que no caigamos en pánico. Vamos a tener una persona desde el área de finanzas, de la economía en general, y vamos a tener una persona desde el sector político que entiende un poco de cómo funcionan estas situaciones. Este video no solamente va para la gente de a pie, la gente del pueblo, sino también los empresarios que pues han comenzado con los rumores de que van a tener que despedir a un montón de gente por ese incremento porque sencillamente no les alcanza el dinero. Espero que les guste. Si usted de pronto tiene más conocimiento o quiere aclarar algo de lo que hablamos el día de hoy, es más que bienvenido a que lo haga en los comentarios y muchas gracias por estar acá disfrutando de este contenido. Vanessa y Beto, buenas noches, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Muñe. David, no sé cómo te gusta que te llamen. No, Muñe, no hay ningún problema, toda la vida me han dicho Muñe. Ya, yo soy nuevo en esta aplicación, en esta comunidad yo sé quién eres por Instagram, pero por aquí no, nunca te he visto. No te preocupes, Beto, ahí me Muñe con toda confianza, que igual eso es parte de mi nombre. Ok, mucho gusto. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por participar acá nuevamente. Calvito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Beto, yo sí hago parte de la comunidad ya hace un tiempito y créeme que te va a encantar porque lo que se vive en esta comunidad y lo que vemos de parte de David es algo completamente diferente a, perdón y con el respeto de las demás personas, lo que muchas veces la basura del Internet nos muestra. Estamos con alguien que de verdad tiene contenido de valor para aportarnos y creo que pues eso es lo que nos tiene acá sentados conversando. Precisamente por eso estamos congregados el día de hoy, para darle un poquitico de información a la gente que se encuentra en tanta confusión. Vamos a hacer aquí, por si ustedes no conocen a los invitados, Vanessa, cuéntanos por favor tú profesionalmente a qué te desempeñas. Bueno, yo soy de profesión administradora de empresas, trabajo hace algunos añitos para el sector financiero, estoy trabajando directamente con bancos y me muevo directamente con el área de pymes y empresas, se puede decir pequeñas y medianas empresas del país. Estoy enfocada en todo lo relacionado con la asesoría, la venta de productos y obviamente ser, digamos, sugerenciadora desde el banco hacia el cliente. Entonces conozco, digamos, un poco el corazón de las empresas y como lo digo y me apasiona mucho, me meto a conocer lo que verdaderamente mueve, es y cómo se visualiza la empresa desde adentro. Ok, Beto, háblanos un poquitico de ti para que la gente te conozca. Muchas gracias, David. Mi nombre es Beto Coral, mi primer nombre es Franklin, soy Beto por el Humberto. Nací en Medellín hace 39 años, en el 86. Soy exiliado, producto del asesinato de mi padre en la ciudad de Medellín. Eh, Amo mi país, soy activista político, defensor de derechos humanos, estudié Derecho en Colombia. Eh, Escribí mi primer libro ya hace 2 años para Editorial Planeta. Soy creador de contenido, especialmente para el canal de YouTube. Y bueno, básicamente a eso me dedico. También me dedico al tema de la denuncia, de la comunicación, del asesoramiento político. Y bueno, como lo dije al principio, pues más que debate, esto va a ser como una unificación de criterios políticos, ya que pues Vanessa tiene más argumentos técnicos, de los cuales algunos pueden ser irrefutables en cuanto a la estadística. Y lo mío es más hacia
el fondo, a lo político, a los pilares de las corrientes, que es una cosa importante, pero realmente no veo tanto esto como un debate, lo vuelvo a decir. Perdón, David, por ser tan enfático en ese tema. No pasa nada, igual me parece perfecto, porque pues la idea de este programa en realidad es darle un poco de luz a las personas, pues supongo que ya todos están enterados de las alarmas, de lo de la subida del salario mínimo, de que van a despedir y que eso va a incrementar el desempleo, que porque las empresas no van a tener para pagar, y bueno, entonces entre tanta alegría que se supone desde hace mucho tiempo estábamos esperando que el salario mínimo creciera, porque todos somos conscientes de que no alcanza para mucho, y menos en una ciudad como Medellín, que está explotada más no poder con el tema de la gentrificación. Pues es eso, es simplemente como que la gente diga, bueno, si me tengo que preocupar o no, o qué podría llegar a suceder, porque al fin y al cabo los datos que se van a dar el día de hoy no son verídicos aún, sencillamente porque no ha sucedido. O sea, tenemos que esperar quizás unos cuantos meses o unos cuantos años, pero simplemente es como para el tema de la preparación, ¿no? Para el tema de la prevención. Han escuchado, pues ya saben que el incremento del salario mínimo para el próximo año, que es el 2026, pues es de 23%, ¿cierto? Sí. Bueno. Así es. ¿Cuáles son las primeras alarmas que se prenden con este incremento? ¿Por qué no todo es felicidad? Beto, ¿quieres empezar o empiezo? No, la pregunta es más para ti. Listo, perfecto. Bueno, digamos que desde un contexto económico, yo lo miro por la parte de, obviamente, los costos que se van a incrementar en este caso para las empresas, que son los encargados de, digamos, el 80%, no sé si sabían, en Colombia el 80% del tejido productivo son las pequeñas y las medianas empresas, que es donde están la mayoría de estas madres cabezas de familia, personas con salarios bajos. Esto para las personas es maravilloso porque volvemos a lo mismo y va mucho de la mano de la dignificación de recibir un salario conforme a su trabajo. ¿Qué pasa? En este país todo es directamente proporcional, tristemente. Entonces nos vamos con el alza del salario a 2 millones de pesos. Personas que antes no tenían un poder adquisitivo tan alto lo van a tener, pero les voy a tirar como el primer datico acá económico y es que, por ejemplo, la vivienda de interés social va a incrementar ya en 50 millones de pesos. Eso es un monto bastante representativo para una persona, pues que digamos del común se le puede complicar un poco la vida. Vane, esas Adicional, viviendas de interés social incrementan el valor es precisamente porque el valor se da en salarios mínimos, ¿cierto? exactamente, las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario, que para este año, por ejemplo, estaban en 213 millones de pesos, van a incrementar aproximadamente a 262 millones de pesos. Les cuento, las entidades financieras podemos acompañar a las personas con el 70, el 80 o máximo el 90% del valor total de una vivienda. Entonces, si por ejemplo le vamos a prestar solo hasta el 70%, que es su capacidad máxima de endeudamiento, de donde las personas se van a sacar 78 millones 600 que hacen falta para poder completar la compra de su vivienda. Bueno, ahí yo quisiera como agregar algo, Vane, y estamos tratando solamente ese primer tema, ¿no? Que es el de el cómo va a aporrear esto de pronto a las viviendas de interés compuesto. Y pues según lo que estoy entendiendo, entonces eso igual año tras año, sin importar el porcentaje de subida del salario mínimo, pues la vivienda va a incrementar su valor, porque pues lo Así hablamos es, ahorita, se da en salarios mínimos. así es, así es. Yo soy partidaria del punto que es necesario realizar un incremento salarial anualmente, porque vuelvo a lo mismo, el tema de la dignificación del empleado, del obrero y del salario como tal. Pero también soy muy consciente y lo llevo desde el punto que llevo muchos años ya trabajando directamente con las empresas, siendo su asesora, siendo una persona que está metida de lleno e incluso acompañándolos con la información financiera y diciéndoles cómo podemos mejorar o qué ítems podemos tener en cuenta. Entonces conozco también las crisis que eso depara. Hoy lo conversaba con uno de mis clientes y es una empresa que te digo, es muy fácil crearla, crear empresas es muy fácil, sostenerla, mantenerla y que perdure es lo complejo, porque en un centro comercial una de estas pequeñas empresas hace un esfuerzo gigante creando una burbuja para tener 3 empleados y obviamente generar una productividad. Yo hice unos cálculos rápidos y te los compartí.
El costo aproximado para un empleado anualmente por empresa es de 35.707.000 y hay empresas que en un año logran vender 250 millones. Adicional a esto, tú sabes todo el tema tributario que conlleva impuestos, IVAs, retenciones, entre muchas otras. Muchas empresas hoy, digamos que lo debatimos y si están en alerta, piensan, bueno, tengo 20 empleados, voy a tener que bajarlo a 12, me toca salir de 8 personas, porque la verdad los costos sí se incrementan. Por otro lado, les quiero hacer un panorama que es un poco más bonito y es, por ejemplo, una persona que se gana 3.500.000, se puede decir, tiene un buen salario. Al día de hoy es un excelente salario. ¿Qué va a pasar? Esta persona va a perder capacidad adquisitiva porque ya se va a ganar, digamos, menos de 2 salarios. ¿Qué también tiene a favor? El tema del auxilio de transporte. Entonces, por ejemplo, las personas que vengan hasta máximo 2 salarios o de 2 salarios hacia abajo, perdón, tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces, por ejemplo, una persona que esté ganando 3.500.000, 3.300.000, que se puede decir es un buen salario, va a tener este adicional Del del auxilio. auxilio de transporte. Así es. ¿Qué más me despierta un poco las alertas? Todos esos ítems adicionales que se suman al tema del incremento salarial. Por ejemplo, la administración de las unidades o los conjuntos residenciales. Te voy a poner el ejemplo de mi caso. En 2023 yo pagaba 140.000 pesos de administración. El año pasado lo incrementaron a 170.000 pesos. Para el 2025, no recuerdo cuál fue la causal, fue muy de la mano del IPC, hubo dos incrementos. Este año yo pagué 257.000 pesos de administración. Son 100.000 pesos más que hace 2 años. Para el año 2026 posiblemente quede en un aproximado de 320.000 pesos. Y así va a seguir pasando con temas como copagos en salud, administraciones en unidades, las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, los servicios públicos, el transporte público, las multas de tránsito, entre otras cositas ahí adicionales. Beto, si en algún momento tú quieres hablar, eres libre de hacerlo. Bueno, no, yo quiero contestar de forma general en cuanto, pues, lo primero que se refiere Vanessa frente a la vivienda. Lo que encarece el crédito hipotecario no es el salario mínimo o no es el salario mínimo per se, por sí solo, sino las tasas de intereses. Y las tasas de intereses vienen del Banco de la República. El costo de Ujú. financiación también de los bancos y del riesgo en la economía. El precio de la vivienda se mueve sobre todo por oferta y demanda. Cuando se está construyendo, estamos hablando de costos de materiales, de suelo, de licencias, de impuestos, y si hay o no compradores o clientes con acceso al crédito. Si el salario mínimo sube y la inflación no se dispara, no hay razón automática para que la vivienda se dispare. O sea, en conclusión, en cuanto a vivienda, el canal real es inflación y tasas, no salario mínimo por sí solo. No lo estoy negando, simplemente estoy diciendo que salario mínimo por sí solo no va a encarecer el tema de la vivienda. Pero tú mencionas otros dos ítems, que es el tema de la canasta familiar y otro un poquito más general en el tema de los arriendos. En cuanto a la canasta familiar, eh, ¿por qué no tiene que subir porque el salario mínimo suba? Básicamente, el salario mínimo no es el costo principal de la mayoría de productos. En alimentos pesa más el transporte, el combustible, los insumos, la intermediación, el clima y el mismo dólar, que a propósito pues está en 3.800 cuando pues ya 3.600, sí. comentario por 3.600. El uribismo estaba diciendo que con Petro iba a llegar a 10.000. El dólar es determinante en cuanto a la subida de los productos. También es determinante para que suban o no suban los fertilizantes, los insumos importados y también los márgenes de cadena. El costo laboral del mínimo es solo una parte. También no todos ganan un salario mínimo y eso es lo que no han tenido, mucha gente lo tiene en cuenta y no todo el trabajo está atado al mínimo. El aumento impacta directamente solamente un segmento de la sociedad y si un producto se hace con mano de obra que no está en mínimo, pues el shock va a ser menor. También podemos hablar de la competencia y demanda cuando estas limitan el traslado de los costos. Si un negocio sube precios porque se le da la gana,
pues puede perder ventas frente a otro. Entonces muchas empresas absorben parte del aumento y lo hacen pues con eficiencia, con márgenes, con productividad y volumen. Fíjense que cuando ganó Petro, mucha gente, muchos pensamos, inclusive hasta de forma hasta maléfica. Bueno, ahorita tantos empresarios enemigos de Gustavo Petro van a empezar a despedir empleados, van a empezar a irse del país y eso nunca Que sucedió. fue una de las Así que amenazas, de tenemos, hecho, hasta donde recuerdo, Beto, que decían sí, que pues en aquella época que si ganaba Petro, pues que cerraban la empresa y que echaban a sus trabajadores y cosas así. y eso nunca sucedió, nunca sucedió. Y ahora pues los datos que tienen que ver con los números, más números, menos política, si la inflación está bajando y la política monetaria es creíble, pues no va a haber ninguna espiral. Lo que vuelve inflacionario un aumento salarial es cuando se convierte en una cadena sin freno. Entonces, subo precios, subo salarios y subo precios, ¿me entiendes? Es como subir y bajar y pues podemos poner ejemplo de muchos países del mundo que hicieron lo mismo y lógicamente fueron a la quiebra. Con Banco Central que reaccione y pues que todos tengan unas expectativas ancladas, pues esa cadena definitivamente se corta. También el aumento del mínimo puede aumentar la productividad de rotación. No entiendo por qué los economistas no hablan de eso. O bueno, yo digo que hay economistas politizados porque es muy raro, la economía debería ser una ciencia exacta, pero es muy parecida al derecho, totalmente subjetiva y totalmente política y dependiendo del lado, de dónde inclinaba la balanza. A ver, menos rotación, más compromiso y mejor desempeño, pues puede compensar parte del costo. Más El, de, rotación, ¿de qué en, manera, Beto? Qué pena, yo te voy a medida que vas hablando, porque es que yo creo que hay puntos en los cuales deberíamos de tratar o de desplayarnos un poquitico más. Entonces, qué pena, mientras bueno, lo vas como mencionando, pues voy a ir como haciendo algunas preguntas, ¿sí? Como para que no sientas, pues, yo sé que eso es parte de mala educación, el discurso debería dejarse pues en globalizar, pero creo que es importante para la información. ¿Está bien? Perfecto, sí. No, Listo. la rotación en economía se puede entender como la frecuencia con la que los trabajadores se van de un empleo y son reemplazados, básicamente. Eh, en cuanto al mínimo que estaba diciendo antes de que me preguntaras eso, el mínimo puede subir un costo específico en algunos sectores, pero la canasta depende sobre todo de la oferta, de la logística, de la energía, de las tasas y no solamente de una sola variable. Y finalizo con el tema de los arriendos. Los arriendos no se fijan por el salario mínimo, por favor. A mí me da un poquito de preocupación porque yo también hago parte del gremio de creadores de contenido, pero cuando yo veo a muchos diciendo que los arriendos van a aumentar, pues a mí me preocupa hasta dónde está llegando la desinformación, la mentira, el engaño. Los arriendos se fijan por oferta y demanda de vivienda. Si hay escasez de inmuebles en arriendo, pues suben. Si hay más oferta o la demanda cae, pues se frenan. Los arriendos, y esto también lo sabe todo el mundo, tú lo dijiste creo que al principio, Muñe, creo que lo tienes bien claro, los arriendos suelen estar indexados a inflación, no al mínimo, perdón, a contrato también. Mucha gente confunde, sube el mínimo, entonces cree que eso autoriza a los dueños de las casas a subir el arriendo. Y en realidad, pues el ajuste típico es por IPC o condiciones pactadas, pero no por salario. Eso lo dejaste bien claro al principio. Así que si me dejas terminar con el tema de la compra de vivienda, como lo dije al principio, el precio de vivienda está dominado por tierra, materiales, financiamiento y licencias. Y el salario mínimo simplemente es un factor. Aquí dependemos básicamente de las tasas de intereses, del costo de financiación de los bancos y también pues del riesgo de la economía. Vane, ¿algo que quieras agregar? Sí, totalmente. Pues está claro lo que hablamos del tema del IPC, incluso cuando hablé del tema de la administración, viene muy de la mano de eso, pero es imposible, Beto, decir que la vivienda no va a subir solo por el tema del salario o del incremento del salario. Y te voy a decir por qué, porque es que el nivel de la vivienda se mide según el salario. O sea, una vivienda de interés social la calculan según el salario mínimo que se maneje. Entonces, de ahí ya partimos con un error. El tema del Banco de la República. El Banco de la República se vino a piso cuando se dio la crisis de la pandemia y allí digamos que se presentaron todas estas opciones para los empresarios de, bueno, y los empresarios y las personas, pues también personas naturales, congelar créditos, reducir tasas, sacar líneas especiales. Pasó exactamente lo mismo ya cuando la crisis económica
se terminó. Las tasas del banco y el índice bancario de referencia se fue al cielo. O sea, estuvimos tocando el 14% del índice bancario de referencia, que nosotros los bancos nos movemos con IBR. En 2023 la tasa comenzó a bajar y bajó muchísimo. Con lo que se viene de ahora en adelante, con el incremento obviamente que se van a dar también con el tema especialmente de las viviendas, el Banco de la República sí o sí va a tener que subir las tasas Vane, para... qué pena. Ahorita que mencionas esta fecha que me parece bastante importante, el 2023, en el 2023 se hizo un aumento salarial del 16%, que es histórico en comparación a los años anteriores. Tengo por acá que el 2020 fue del 6%, el 2021 fue el peor, 3.5%, 2022 10%, y en el 2023 se realiza justamente un aumento que tú decías que los índices habían bajado, se realiza un aumento del 16% en el salario mínimo y precisamente en el 2023 salen estas mismas noticias de pronto un poco alarmistas diciendo lo mismo que se está diciendo hoy en día. Y pues por los datos que nos estás dando, siento que no fueron tampoco tan llevados a lo que se esperaba, ¿no? Digamos que podía haberse dado una crisis mayor y así es. ¿Qué te puedo yo decir? Y creo que en esto, con Beto, desde su conocimiento como abogado, él también lo va a poder hablar. Y es el tema de las empresas que se han declarado en ley de insolvencia o en ley de intervención. Eso era algo que yo como ejecutiva bancaria recibía todos los días en la entidad financiera para la que trabajaba y que es uno de los temores y una de las situaciones por las que se puede estar generando la alerta y el miedo por parte de los empresarios. ¿Qué es la ley de intervención? Es la búsqueda de salvar a las empresas que, digamos, o están en un estado crítico o liquidarlas de forma, digamos, adecuada. ¿Qué genera esta ley de intervención? Obviamente, pues unos beneficios que son el manejo de las obligaciones. Entonces, por ejemplo, vos tenés como unos tiempos y unos órdenes para pagar ciertas cosas. Entonces, lo primero que tú tienes que pagar son los salarios, las prestaciones y la seguridad social. Después siguen las obligaciones fiscales, todo lo que se le deba a la DIAN, rentas, entre otros. Después siguen las deudas respaldadas con garantías, que son en este caso pues como todo lo relacionado con créditos, con hipotecas. Y ya para el final quedan los acreedores varios. Entonces vámonos al punto. Si tú al final le vas a pagar a tu proveedor, se va a dar un círculo, una bola de nieve infinita, donde empresas y empresas y empresas se van a estar quebrando. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. Digamos que eso es un panorama bastante aterrador y a veces me asusto hablar del tema, pero también como les dije, yo estoy desde el corazón de las empresas y me relaciono todos los días con los empresarios, los escucho, sé sus preocupaciones, sé su sentir y digamos que también conozco, a, digamos, al interior de cómo se mueven sus cifras y no han sido años fáciles para los empresarios. Sí. Este ha sido un año muy duro y muy complejo para los empresarios. Pero Hubo Vane, las sectores, estadísticas dicen lo contrario, ¿no? O bueno, sí, no, eso era lo que les iba a decir. Hubo sectores supremamente bien, les fue demasiado bien. Pero, por ejemplo, les voy a hablar del sector de la confección. El sector de la confección no tuvo un buen año y es uno de los sectores más fuertes que conocemos en Medellín. Y antes de que se me escape otra cosita, y es para hablarlo de lo que mencionó Beto ahora, era sobre el tema de los arriendos. pero Vane, qué pena. Anótalo ahí un momentico, porque Beto como que quiere de pronto decir algo acerca de lo que acabas de aclarar. Sí, Sí. Sí, yo creo que concretamente hay que hablar del aumento del salario mínimo versus la inflación anual. Y recordarles que en el año 2022, que fue decretado por el gobierno Iván Duque, el 10% de aumento para el 2022, hubo una inflación del 5.62, una inflación, un porcentaje de inflación del 5.62%. 2023, 16%, altísima. La inflación fue del 13%. Podemos decir que este año preocupa porque es casi proporcional al aumento del salario mínimo. Luego en el 2024 se aumenta el 12%, baja la inflación
al 9%, 9.2%. En el 2025 se aumenta el salario mínimo 9.54% y la inflación vuelve a bajar al 5.2%. Este año pues aumenta al 22.7% y lo que se proyecta, que son estimaciones privadas y del mercado, dicen que es el mismo 5% del 2025. Eso es muy difícil para uno como político diagnosticarlo. Aquí lo único que tiene que uno es citar a los economistas. Pero ¿qué significa esto a nivel general? Que del 2022 al 2025 han habido aumentos superiores a la inflación de esos años. Es decir, que el salario mínimo no solamente creció en términos nominales, sino realmente en poder adquisitivo para las personas en general. Y en el 2026, para el próximo año, pues claramente, como supera por mucho las proyecciones de inflación para, para ese año, claramente el 5% acaba de decir, lo que explica es que vamos a tener alrededor de 10.11% de productividad, además también del IPC. Desde el 2022 la inflación ha venido bajando, lo que implica que los aumentos del mínimo han ocurrido en un marco de desinflación, que es totalmente distinto a las realidades que nos quiere imponer la oposición y dentro de sus engaños que vienen a decir que en un escenario apocalíptico Colombia está subiendo los salarios y no es así. Repito, la inflación ha venido bajando y estos aumentos se dan en un marco de desinflación. Beto, yo quiero de pronto, primero a ver, lo primero que quisiera que definiéramos, porque siento que hay mucha confusión en cuanto a los conceptos. Ustedes saben que las palabras lastimosamente se prostituyen muchas veces, igual que las enfermedades mentales. Y quisiera que definieran qué es la inflación, porque hay mucha gente hablando de la inflación, pero al parecer no tienen ni idea de qué es. Vane, ¿tú primero? ¿Vane? Bueno, Hola, hola. Sí, sí. Vane, Bueno, cuéntanos. la inflación, David, es cuando hay un aumento general y sostenido de los precios de todo, de los bienes y servicios en una economía durante un periodo. O sea, con inflación, tu plata, la misma que tenías hoy, compra menos. O sea, Ujú. el poder adquisitivo baja a pesar de que tengas la misma plata. Significa que 1.000.000 de pesos hoy no es lo mismo que 1.000.000 de pesos hace un año. No es que suba como tal un producto, es que en promedio sube casi todo y tu dinero pierde valor. Ujú. ¿Y cómo se puede medir eso? Con un índice del IPC, que es, a veces uno dice, créanme que a mí me incomoda un poco las abreviaturas y en inglés hay demasiadas. El IPC es el índice de precios al consumidor, una canasta de productos y servicios como alimentos, transporte, arriendo, salud se miden por ese índice de precios al consumidor. Y cuando decimos aquí que acabamos de decir inflación anual del 9%, significa que esa canasta cuesta 9% más de lo que costaba hace un año. Vale, pero entonces el tema del IPC, pues yo tengo entendido que el IPC no solamente regula los precios en arriendos, en canasta de alimentación, sino también incluso, por ejemplo, la gasolina, o sea, básicamente todo. Es como, ¿cómo funciona esto? Eso es unas personas que se sientan, debaten sobre el tema y dicen a qué porcentaje se le puede subir a cada ítem, o esto depende más de otro tipo de factores. Eh, ¿cómo- ¿Dónde estaba Vane o yo? El que se sienta preparado. Pu- Bueno, no sé si Vane me deja, pero No, eh, dale. Lo que pasa es que mis audífonos se están descargando. Por acá estoy, acá sigo. Bueno, está bien. No te nos perfecto. vayas, Vanessa, por favor. No, 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 no me voy a ir. Estoy escuchando simplemente para comentar y opinar después de mi punto. Me parece perfecto. Digamos que haciendo una metáfora, es como un termómetro que mide cuánto cambia el coste de vida promedio en los hogares, siguiendo el precio de una canasta de bienes y servicios. ¿Cuál es la idea básica? Se define una canasta, alimentos, arriendo, transporte, salud, educación, servicios públicos, todo lo que acabas de nombrar, y a cada rubro pues se le da un peso según cuánto gasta la gente ahí. Por ejemplo, si los hogares gastan mucho en arriendo, ese rubro pesa más. Y cada mes se recolectan precios reales en muchos establecimientos y ciudades. Luego se compara con el costo actual de esa canasta versus antes y ahí sale el IPC. ¿Cómo se pueden leer los datos? Inflación mensual, que es cuando sube el IPS de un mes al siguiente, claramente, obviamente, la inflación anual y la inflación año corrido, que es cuánto subió desde diciembre del año anterior hasta hoy.
Ujú. ¿Algo que quieras agregar, Vane? Sí, así es. Incluso, mira lo que yo decía este año. Nosotros este año tuvimos un ajuste en el IPC y por eso se modificaron posterior al mes inicial ciertos pues como ítems a pagar. ¿Qué pasa? Y creo que lo leí en el chat ahora y es mucho también dependiendo, no sé si tenga que ver en el sector en el que vivimos nosotros. Pues, a ver, Beto, nosotros estamos en una ciudad que en realidad no sabemos cuál es la causal, nosotros se nos está, para mí, generando una burbuja. La gentrificación, como le quieran decir, el índice de vida en Medellín está excesivamente Mm. costoso. Cualquier punto que se toque, en este caso, se supone que el salario mínimo no debería afectar, por ejemplo, el valor del arriendo, pero créeme que lo vamos a ver afectado acá. ¿Por qué? No hemos podido entender qué es lo que está pasando, pero la calidad de vida que teníamos anteriormente en Medellín, te lo puedo decir, a nosotros ya no nos alcanza con lo que comprábamos antes para mercar lo mismo. Y no sé si en el chat y David, que también pues vive acá, podrá certificar esto que digo o no. No, es totalmente cierto, claro. Lo que decía Vanessa es que no entendemos el por qué, incluso en los barrios populares, en las laderas, que se supone que debería ser Es barato, absurdo. es absurdamente costoso. Pues estamos hablando de que Así. el salario mínimo está en 1.400.000. Justamente lo hablaba ayer en un stream con un amigo mío que sigue viviendo en el barrio donde crecimos. Estamos hablando de que el salario mínimo es 1.400.000, con auxilio de transporte son 200.000 pesos más, aproximadamente 1.600.000, y que están cobrando arriendos de una casa con 2 habitaciones en 1.200.000. Entonces uno dice, bueno, pero eso es un caso en específico, Vane, es Medellín, que bueno, pues también nos debe interesar porque acá hay un montón de gente de Medellín que también le interesa el tema, gente que se gana el salario mínimo. Eh, pero yo siento que, a ver, primero, ustedes me hablaban, porque yo desconozco sobre el tema de que el arriendo en una casa, y creo que eso es un tema que le interesa bastante a la gente que nos está escuchando, el arriendo no sube de acuerdo o porcentualmente a lo mismo que sube el salario mínimo, sino que de eso se encarga el tema del IPC, que era lo que nos decía ahorita Beto. Si eso es así, entonces hay que preocuparnos por un aumento descriteriado del arriendo, y en caso, porque es que yo sé de primera mano que en los barrios las cosas funcionan de una manera totalmente diferente. Pues Ujú. en el barrio, que no es por medio de una inmobiliaria ni mucho menos, y que es gente que se gana el salario mínimo, algunos incluso que no tienen mucha educación y que no conocen sobre el tema, yo le puedo cobrar lo que quiera por la casa. O sea, yo puedo tener mi apartamento en 500.000 y mañana subirlo a 1.000.000. Y pues como no hay mucho conocimiento sobre el tema, pues no me van a denunciar. No digo que lo haga porque no tengo ni siquiera propiedades, pero no me van a denunciar ante una institución o cosas así. Simplemente van a ir a buscar algo mucho más barato. Entonces la pregunta es, y ojalá la pudieran responder. La primera pregunta es, el punto que quisiera que aclaráramos es, de manera legal, listo, de manera formal y legal, ¿podríamos esperar un aumento de los arriendos de una manera mm, descriteriada, así como subió el salario mínimo, por ejemplo? Bueno, primero tenemos y yo creo que aquí tenemos que ir llevando el debate hacia algo que no hemos hablado, que es lo que ya está subiendo los arriendos, sobre todo en ciudades como Medellín, también Bogotá, Barranquilla, Cartagena, que es el tema de de Ujú. la gentrificación. Tenemos que llegar a tocar ese punto porque yo creo que eso es más grave que que la misma subida El salario del, mínimo. de la- del salario mínimo. Ujú. ¿Por qué sube el arriendo? Lo acabamos de decir, oferta versus demanda. Si llegan más personas a un barrio, producto de si están cerca a una universidad, la migración, si no se construye suficiente vivienda, pues los arriendos van a subir naturalmente, no importa el tema de la subida del salario mínimo. También por las tasas de intereses altas, por el tema de los costos del propietario, aumentos en la administración, predial, seguros, mantenimiento, que sí se pueden ver afectados por la subida del salario mínimo. Yo aquí no vengo a tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que eh, legalmente los propietarios no pueden aumentar lo que quieran del arriendo. Y la regla general en Colombia parte de una ley que solamente se puede reajustar cada 12 meses y bajo la ejecución de un contrato bajo un mismo precio. Y el tope del aumento es el IPC del año calendario anterior.
y es máximo el 100% del incremento del IPC. Y aún con reajuste, pues el canon mensual no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble. Y si ese valor comercial tiene límites, eh, eh, si ese valor comercial tiene límites frente al avalúo catastral, pues básicamente, o sea, lo que digo es que hay una ley que lo regula y que no cualquier persona puede aumentar lo que se le dé la gana el arriendo y la gente que me está escuchando, porque ayer me llamó mi mamá y me dijo, hijo, nos van a subir el arriendo el otro año seguramente por esta alza. Yo le digo, no, 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 no es así y si los arrendatarios van a coger esto de excusa, ustedes tienen cómo defenderse. Eh, en ¿Cómo, conclusión, el arriendo no puede cómo subir se porque sube el defiende, salario mínimo. cómo se defiende a alguien, Beto, en caso de que eso llegue a suceder en el lugar en donde vive? Pues eso está reglamentado en la ley, creo que es la 830 del 2010, del 2003, perdón. Y bueno, primero que todo, si a alguien le suben el arriendo a la mala, porque eso es a la mala, lo primero que es que verificar es si ese aumento es legal, porque no significa que a usted le van a aumentar el arriendo, entonces usted ya inmediatamente se va a accionar a la persona y usted tiene que básicamente tener cuál es su fundamento de ley a la hora de hacer una petición. Un derecho de petición, una tutela tiene que estar sustentado, tiene que estar fundamentado con las leyes a las cuales uno presume que están violando. Eh, Tiene que también uno fijar cuál es el tope del aumento máximo del IPC del año anterior y hay que eh, accionar a la persona, eh, primero que todo mandándole su derecho de petición para que se ajuste, haga el reajuste legal que corresponda y si te amenaza pues con el desalojo inmediato, que es lo que va a ocurrir, pues básicamente no te puedes sacar a la fuerza ni con amenazas. El desalojo requiere un procedimiento legal y si tú estás pagando tu canon vigente, pues obviamente la persona no te puede sacar. Pero es algo que tú puedes sustentar frente a, perdón, se me olvidaba, ¿ante quién? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio Ujú. eh, para arriendos, lo cual pues allá te van a citar una audiencia de conciliación, una inspección, un juez, pero la idea es primero tratar de arreglar con el arrendatario y sobre todo entender de que ellos sí están en la potestad de aumentarte el arriendo. No, repito, no es que te van a aumentar y tú inmediatamente ya los vas a accionar, no. Si ellos aumentan lo que es el máximo del tope de ley, están en todo su derecho. Vale. ¿Hay alguna entidad que te saque las cifras de lo que le pueden aumentar a la propiedad? O sea, por ejemplo, la gente que nos está escuchando el próximo año, llega el dueño del lugar donde está viviendo y le dicen, te voy a aumentar 500.000 y vos ¿cómo haces para cotejar esos datos? Porque pues vos hablas de IPC y un montón de cifras, pero la gente, y yo incluyéndome, no tengo ni idea de dónde sacar eso y qué fórmulas matemáticas. ¿Hay de pronto alguna entidad o algún lugar donde la gente se pueda informar y que diga con exactitud como, hey, se permite este año subirle el 6% al valor de la propiedad, por ejemplo? Bueno, pues como dije, la Superintendencia de Industria y Comercio para arriendos, a los consultorios jurídicos, y es la misma pregunta como cuando tú te enfermas. Si estás enfermo, ¿ante quién vas? Ante un médico. Si tienes un problema de estos, ¿ante quién acudes? Ante un abogado. Esa Ah, es ok. básicamente la respuesta. Ok, ahí es donde uno aprovecha sus conexiones y sus amigos que estudiaron derecho. Vane, ¿algo que Beto, agregar? Eso, yo dale. quiero, yo quiero que hablemos un poquito de la parte bonita y es cómo se van a mover el tema de las declaraciones de renta, llegado al caso de que todo este proceso del salario se nos dé bien grande, porque obviamente volvemos a lo mismo, la capacidad adquisitiva va a incrementar. Obviamente vamos a tener el tema del patrimonio, de cómo se va a visualizar la propiedad, de cuánto más o menos podría salir, digamos, lo que se va a tener en cuenta para tributar o tener que declarar en renta. Eh, Que
ahí sí tú eres un poco más experto, o un poco no, mucho más experto en el tema. Que por cierto, no sé si sabían, pero por el tema de la crisis económica, hoy estuve leyendo algunos artículos en donde bajaron el tema de la declaración de renta, pues de tanto de patrimonio, que ahorita son como 2.000 millones de pesos, no sé en cuánto estaba antes, y también lo de los movimientos al año, para que averigüen eso la gente que nos está escuchando también. Y bueno, pues también les cuento que por la misma crisis económica, que están haciendo un montón de movimientos en el gobierno, también se les quitó a los congresistas, se les quitó una prima, no recuerdo qué era, Prima de que, servicios, que es de 12 eh, millones de pesos. exactamente, y se espera recaudar más o menos 3.000 millones de pesos aproximadamente. Qué bonito. Ujú. Beto, cuéntanos por favor lo de la pregunta, respóndele lo de la pregunta de Vane, porfa. Bueno, yo no soy bueno por ese tema de la declaración de renta. Creo que ahí sí me corchan un poco eh, del tema claramente va a haber mucha gente que va a tener que declarar renta. Frente a eso puedo hacer un comentario, digamos, político, y es que en Colombia tenemos una mala educación tributaria, y es creer que declarar es igual a pagar. Y durante muchos años a nosotros pues nos ha parecido polémico cuando se han querido bajar el monto mínimo para declarar renta anualmente, y pues la gente se asusta porque creen que, te repito, declarar es igual a pagar. ¿Cómo funciona en algunos países? En algunos países el monto mínimo para declarar renta o para declarar taxes, como se dice acá en Estados Unidos, es de casi $11,000. Eso es absolutamente nada. Hágase de cuenta como en Colombia si pusieran un mínimo de 10 millones de pesos. Todo el mundo declara renta, todo el mundo declara impuestos. Al declarar impuestos, básicamente lo que va a suceder es que el gobierno va a poder focalizar los beneficios y los subsidios a las partes de la sociedad donde deben ir. Yo creo que en Colombia, y eso es un comentario aparte, existe un modelo de estratificación arcaico, ridículo, patético, que tiene que acabarse, que es el modelo de medir la pobreza, que es a través de la estratificación, que inclusive ha servido para aumentar el clasismo y la xenofobia. Les en cuenta que cuando usted conoce a alguien en Colombia, una de las preguntas más idiotas que te pueden hacer es, ¿y tú qué Estatus. estrato eres? O, y miren, si ustedes buscan en Internet y preguntan en qué país existe el modelo de estratificación, y Colombia es uno de los pocos países del mundo donde existe esa vaina. ¿Por Ujú. qué? Porque a ti te miden no por lo que tienes o cómo vives, sino dónde vives. Y realmente por esa por ese arcaico modelo de medir la pobreza o la riqueza, es que pues tanta gente va de impuestos, tanta gente no declara renta, y pues muchos subsidios del Estado van hacia donde no tienen que ir. Ese es el comentario que tengo que hacer frente a esto. Claramente el aumento del salario mínimo va a hacer que mucha gente, sumado a otros ingresos que tenga, pues le toque pues declarar renta. Ya la DIAN pues publicó su calendario tributario, las fechas y todo, y pues hay una obligación a declarar a quien pues llegue a los topes ya ustedes saben, las componentes de declarar impuestos, que es el patrimonio bruto, los ingresos, los consumos, las consignaciones, todo eso. Pero frente a los detalles de los montos, yo no soy tan docto en eso, Ok. querida. Hay algo que quiero yo agregar ahí de lo que dijiste, Beto, y es que muchas veces los subsidios o los incentivos que se recaudan con la DIAN, pues muchas veces no llegan a las manos de quien deberían de llegar precisamente porque hay unas manos en las sombras, ¿no? Hay un tema que es bastante común aquí en Colombia y es el tema de la corrupción. Entonces, yo siento que la preocupación de las personas por declarar renta no viene solamente de que tengan que pagarle al Estado, sino que primero eso es un gasto que tienen que hacer con una contadora. Lo hablábamos precisamente ahorita. Yo sé que las personas que ganan un salario mínimo, pues no deberían de No, declarar renta. No declaran, exacto, no declaran. Pero siempre es un gasto que hay que hacer pagándole a la contadora.
Para nadie es un secreto que el empleo informal aquí en el país es bastante alto, ¿sí? Porque, pues lo decíamos ahorita, el salario mínimo no alcanza para un carajo y la gente prefiere pues ganarse la vida de otra manera en donde va a ganar más dinero sin necesidad de cumplir a veces con un horario o pues trabajando entre comillas en su propio proyecto. No estoy hablando de las pymes ni de las microempresas ni nada de eso, desde luego. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? El trabajo informal en general. Y esas personas pues pueden llegar a tener este tipo de movimientos, a declarar renta, pero no tienen cómo justificarlos. Entonces creo que ese es como el principal miedo de las personas al momento de llamarlos a la declaración de renta. ¿Ibas a decir ahorita algo, Vane? Sí, y qué bueno que lo tocas y es también el tema de la informalidad, o sea, mm, eso es uno de los factores que yo siento que también puede verse muy incrementado con el aumento tan desmedido del salario. Es decir, las empresas, si yo voy y las visito, les digo, bueno, venga, présteme estados financieros, vamos a pasar una documentación, vamos a revisar cómo están. Yo les voy a decir, ¿cuánto porcentaje de informalidad tú manejas? Ah, me dicen, no, estoy manejando solo el 10%. Obviamente, con la búsqueda de tener, no sé, insumos más económicos, de incrementar las ventas, obviamente de generar también una tributación más económica, más bajita de lo que ya normalmente están pagando, el nivel de informalidad se va a aumentar también bastante. Esto es pues como otra de los puntos allí a tener en cuenta, que me parece ya como muy bonito para concluir desde mi lado y digamos que esto yo no lo quería ver como un debate de derecha a izquierda, que así lo sentí, sino más como una parte de la persona del común y la dignificación es, obviamente, se le va a dar una mejora a la persona. Esto es un tema social, para mí no es solamente económico y político, también es un tema social bien importante que se va a dar, pero no puedo ser, digamos, neutral en la parte de las empresas y del empresario, porque tristemente esa persona que se va a ganar un salario de 2 millones de pesos lo está haciendo gracias a un empresario que se ha levantado todos los días, ha construido su empresa y que muchos la van a ver caer, sea por miedo, sea por terror común, que fue lo que se nos viene presentando hace algunos años, o sea porque simplemente de verdad su economía no dio para más y se explotó. Pero Vane, no fue precisamente ese el mismo miedo, y lo mencionaba ahorita, del 2023 cuando le subieron el salario mínimo al 16% a la gente, que es que dijeron que iban a quebrar, que no tenían cómo pagar. Y mira, yo entiendo el punto, yo estoy, la verdad, yo estoy más de parte del pueblo porque, pues digo del pueblo, teniendo en cuenta que el empresario también es del pueblo, pero ustedes me entienden, es como de la gente de a pie, aquellos que sí deben ganar un salario mínimo, porque yo estuve en ese lugar, toda mi familia estuvo en ese lugar, Yo, y pues yo me gané 600.000 pesos trabajando sábados, domingos y festivos. exacto, entonces yo entiendo que estés hablando de parte de las empresas porque tú trabajas con esa parte y me parece muy importante. De hecho, yo ni siquiera había caído en cuenta, Bane Finanzas, que tú trabajabas con el tema de empresarial y me parece perfecto porque en redes sociales pues también se han escuchado un montón de empresarios diciendo que van a tener que despedir un montón de gente. Entonces, para que pasemos al siguiente tema que ya hablamos del arriendo y me parece perfecto lo que dijimos, espero Eh, que la gente le Muñe, haya... Sí, dime Beto. no, Muñe, pero nos faltó, bueno, si siquiera los tocamos así rápidamente, doy mi opinión. El tema de la gentrificación, que se está confundiendo mucho con el tema de los extranjeros. Y no, no es, porque es que la palabra gentrificación y combatir la gentrificación normalmente conlleva a la xenofobia. Y en Colombia también hay xenofobia. En Colombia hay xenofobia y, para los pobres y también para las personas con poder adquisitivo que lleguen a un barrio popular o de renta relativamente baja, que se vuelve atractivo para ellos, digamos, porque tiene alguna riqueza, no sé, cultural. Pongo un ejemplo, en Miami, Wynwood, que era una zona de drogadicción, de grafitis, y de la nada, pues para los ricos los grafitis se volvieron interesantes hoy en día. Antes eran sinónimo de comportamientos delictivos, hoy ya no lo es tanto. Y pues a ese sitio llegan negocios nuevos, mejora el entorno, pero ¿qué pasa? Sube el arriendo, suben los costos y por parte de esos residentes originales, pues terminan desplazados porque ya no pueden pagar.
Pero entonces la gentrificación en Colombia no se puede asociar solamente a los extranjeros. Claramente eso sí pasa en Medellín. Pero hay otros casos como Bogotá y también en ciudades intermedias, donde algunos sectores se van transformando, se va transformando en que pues, los ricos van comprando en esas zonas y de la nada los residentes originales pues se ven obligados a o a venderles a esos ricos o a subirle los arriendos a los residentes originales que estaban ahí. Y realmente, pues eso es lo que nosotros tenemos que combatir en Colombia. Hay otros también factores como el Airbnb, que yo estoy a favor del Airbnb, pero esto tiene que ser regulado claramente. Eh, Total. las, re- remodelaciones o en inglés el upgrade, que es cuando solamente cambian fachadas para que se vean mejor. En fin, hay una cantidad de cosas que en Colombia ya están subiendo los arriendos y que realmente pues nadie hace nada. Yo vi por ahí el gobierno intentando hacer algo contra del Airbnb, pero inmediatamente pues siempre una medida, como tú lo dijiste, David, una medida que trate de arreglar algo va a perjudicar a un sector. Es el problema de la política, ¿no? Que es un espectro, un panorama bastante amplio. Hay Eh, otra cosa, ay, perdón que les interrumpa, vale. y es algo que me pareció muy valioso que dijo Beto, y es el tema de los extranjeros entrando. No están entrando solo turísticamente, están entrando a comprar las empresas. Eso es otro punto adicional. Y les cuento, la empresa vende o es extranjero o esa, digamos, ese monstruo extranjero va y compra la competencia y acaba o absorbiendo o eliminando a esa empresa que no se quiso. Les voy a poner un ejemplo. El caso de Happy City. Hace muchos años Happy City era una empresa netamente nacional, manejada pues por personas acá directamente en Colombia, todo muy bien. Llegó una empresa peruana y les dijo, les compro a ustedes, véndanme una parte o me voy con la competencia. ¿Qué tenía que hacer la empresa nacional? Pues no sé, supongo que no querían que la competencia creciera, no les inyectaran más dinero y terminaron vendiendo. Así es, y así es. Y está pasando con muchas empresas y especialmente pequeñas en el país. Muchas veces lo llaman alianzas, lo quieren disfrazar de estas maneras, pero no, la realidad es que mmm, Colombia se está volviendo un atractivo no solo turístico muy grande, que lo hemos hablado, y me parece muy chévere la forma en la que lo dijo Beto, el tema del el graffiti, como se quiere vender hoy en día la Comuna 13, sino también que es un país que tiene demasiadas riquezas, que tiene demasiados recursos. O sea, tú acá encuentras cómo vender un café, un banano, las frutas, que en muchas otras partes del mundo no se dan. Entonces estas empresas monstruosas, grandes, capitalistas, que tienen la posibilidad de adquirir, digamos, ese oro, porque es lo que tenemos nosotros acá en Colombia, oro, van a venir a hacer que estas pequeñas empresas desaparezcan. Incluso en el sector financiero se está viendo. No sé si acaban de ver que, por ejemplo, Da Vivienda compró a Scotiabank y la tendencia es a que en Colombia queden exclusivamente 5 bancos. Bueno, pero siento que esto es un tema que nos desvía un poquitico de la idea central. Yo quisiera retomar un poco, Beto, gracias por lo de ahorita que nos dijiste, pues lo de la gentrificación. Quiero ir un poquitico con lo que dijo Vane Finanzas, que mencionó ahorita hace un rato, antes de la intervención de Beto, y es lo del tema de los empresarios, de las empresas que van a quebrar, de las personas que van a quedar despedidas, del costo que tiene que asumir un empresario para pagarle a una persona. Em, He visto, como les estaba diciendo, he visto varios comentarios de personas por parte de los empresarios, pues que precisamente son empresarios, diciendo exactamente eso. Lo de, hey, me va a tocar despedir a la gente, voy a tener que acabar mi empresa, entre otras cosas. Pero también vi a un político, no recuerdo cuál es el nombre de él, y me parece que es una imagen bastante acertada de que los dueños de estas mismas empresas se quejan del aumento del salario mínimo mientras siguen comprando propiedades en Miami, mientras están viajando por todo el mundo, etcétera. Yo no, a ver, como te digo, Beto y Vane, eh,
Yo no es que esté en contra del empresario ni mucho menos, pero sí estoy en contra de que una persona no se gane un salario digno que le alcance para vivir de una manera digna, precisamente, que es lo que se busca. Lo he mencionado durante toda la conversación y es que el salario mínimo nunca ha alcanzado por un carajo. La gente no tiene ni siquiera la oportunidad de ahorrar, porque uno diría, listo, pero es que sus gastos son arriendos, servicios y comida, y el Y extra que, pero el ocio es una obligación. O sea, nosotros no somos máquinas, también necesitamos de pronto un poco de diversión o comprar nuestras propias cosas, ropa, nuestros gusticos, ¿no? Y como nunca ha alcanzado para un carajo, pues entonces precisamente vemos como y esto no es un mito, esto son estadísticas también, la riqueza se queda represada. Ahora, sí, Vane, tú mencionabas que una persona que se ha dado la pela, que se la ha sudado por hacer una empresa y que le ha metido el tiempo y toda la cuestión, eso es verdad, claro, la persona fue la que buscó la inversión, la que tuvo la idea, entre otras cosas, pero supongo que también debe tener la responsabilidad, o al menos a mi manera de ver, de tener con qué darle un salario digno a una persona que es la que le está generando a su vez riqueza, porque la empresa no genera riqueza por sí sola, son los trabajadores los que le ayudan a adquirirla. así es. Yo digo mucho y es una frase que me caracteriza y es un empleado que trabaja feliz hacia una empresa exitosa. Exacto. La verdad. Voy muy en pro de el salario emocional, de una prima extralegal y de sentir al empleado parte de la compañía y que eso genere también un sentido de pertenencia. ¿Qué pasa? Digamos que yo no puedo ser ciega y volvemos a lo mismo, ya es algo muy personal y es también a mirar y hablar del lado del empresario, de esa parte que yo ya conozco, de ese dolor que yo sé que ellos tienen, de esa cantidad de renta que yo sé que una empresa paga anualmente, más adicionarle una carga prestacional tan elevada como la que se va a dar, porque volvemos a lo mismo, es que no son 2 millones de pesos, David, no son 2 millones de pesos, Beto, son aproximadamente 3 millones de pesos mensuales por cabeza de empleado, teniendo en cuenta prestaciones, que allí depende mucho también cómo se maneje. Entonces, me voy al punto. Estaba esa super empresa que le daba el salario emocional, la prima extralegal al empleado, y para no tener que despedirlo porque le tiene mucho afecto a sus empleados y les importa, ya no va a poder pagar esa prima extralegal. ¿Por qué? Porque no les va a dar. Pero para no pagar una prima extralegal no es significado de que tengan que despedirlo, es simplemente No, pues decirle, papi, usted ya está ganando, usted ya tiene buen poder adquisitivo, no tenemos con qué dar la prima extralegal, porque precisamente por eso se llama extralegal, no están en la necesidad de hacerlo, pues tampoco es sinónimo de, "Hey, no, andate porque no tengo cómo pagarte esa prima". así es, así es. No, y créeme que también es muy triste ver que obviamente el empleado se va a ir para donde mejor le paguen. Pero a ver, ese es el principio natural de las cosas. Una vez Obvio. lo hablé yo con la comunidad y precisamente les contaba las anécdotas de cuando yo fui desarrollador de software, de las peleas entre las mismas compañías que contratan desarrolladores de software. Y yo les decía, no generen un sentimiento de lealtad con ninguna empresa porque las empresas como tal no tienen alma. Usted vaya donde mejores condiciones le ofrezcan y es lo que uno tiene que hacer. Es el orden natural de las cosas, ¿no? Uno entre más gane, pues mejor, ¿no? Al fin y al cabo todos queremos un más poder Y adquisitivo. número, o sea, nosotros somos un número para las empresas, está Exacto, claro. somos estadísticas, claro, no somos, por eso las empresas no tienen alma, o sea, en definición la empresa como tal no tiene alma, ¿listo? Entonces, es como eso, claro, la gente siempre, y no solamente por la subida o la crisis en la que se encuentra el país o si está bien, pues va a ir donde mejor le paguen. Pues uno tendría que estar loco si para hacer exactamente lo mismo, de aquí te pagan 2 millones y en el otro te pagan 3 millones y te vas a quedar donde te paguen 2 millones. Pues Bueno, y no solamente eso, y creo que no lo había hablado en toda la noche, y es que las empresas vienen en unos cambios constantes ya hace un tiempo. Por ejemplo, el tema de la jornada laboral, que ustedes saben también la cambiaron, las horas. Todos estos cambios obviamente han sido golpes que muchas empresas los han asumido, que obviamente les va a dar en los costos, en las obligaciones que tienen por pagar, en que la jornada nocturna comienza ahora más temprano, en que las horas laborales se redujeron, entonces obviamente todo genera un costo más alto. Yo no quiero que obviamente se vayan a poner del lado del empresario, porque eso no va a pasar. Yo no soy empresaria. Yo también hago parte de la prole, a mí también me llega un salario, pero, o sea, lo que sí quiero hacer ver y digamos como dejar el punto acá es,
venga, sí, las empresas están asumiendo ya hace un tiempo unas cargas prestacionales más elevadas. El incremento salarial va a ser un fuerte detonante a nivel empresarial. ¿Cuál es el temor principalmente que tengo yo desde la parte comercial y desde el conocimiento de las empresas? Y creo que esto lo podemos hablar también con Beto, que debe conocer bastante el tema. La cantidad de empresas que se puedan declarar en ley de intervención, que A eso eso es quería ir. un Ah, tema bien, bien interesante y bien fuerte, y es un proceso, digamos, complejo para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque va a haber demoras en el recaudo de los impuestos, porque va a haber demoras en el recaudo para las otras empresas de la cartera por parte de sus clientes, y porque para las entidades financieras también va a haber una cartera elevadísima. ¿Por qué? Porque a los bancos es a los últimos a los que les van a ir a pagar los intereses y las obligaciones que se tengan. Eso es lo que permite, digamos, esa cobertura de la ley de intervención o ley de insolvencia. También lo voy a hablar desde mi experiencia. Me tocó que una empresa fuese a la entidad financiera, me tomara absolutamente todo, crédito, sobregiro, tarjeta, y utilizara todo. Y a los 2 días llegar a la puerta con la ley de intervención. Eso es deshonesto y obviamente golpeó inmediatamente la cartera de la entidad. Imagínate que se genere una crisis que ojalá no pase, no lo queremos. Yo creo que nadie va a querer ver mal a su país, nadie va a querer que la economía explote, que las empresas cierren y que se genere un tema de un desempleo altísimo. Pero ¿y si llega a pasar qué? ¿Qué Bueno, y vamos tú, a hacer? tú que trabajas, y te quería preguntar, porque a eso era el siguiente tema que quería pasar precisamente, en todo el tiempo que has estado trabajando con esto de las empresas, ¿tienes de pronto cifras o estadísticas de cuántas se han declarado en insolvencia o con la intervención esta que nos mencionabas, cuántas empresas han cerrado por este tipo pues, de políticas, ¿no? De, por ejemplo, la subida del salario mínimo. Ojalá tuviera cifras del 2023, ¿no? Que me interesa mucho el 2023 porque pasó algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en Sí. día. Bueno, voy a conseguir el dato y te lo confirmo, pero te voy a poner ejemplos de empresas Yo lo con tengo. muy importantes, que en este caso están, por ejemplo, Tenis. Tenis es una empresa que está en reorganización y se dio a causa de la crisis, de la pandemia y de estos incrementos, teniendo en cuenta que durante pandemia se dio una venta extraño de ropa bastante elevada. Y Tenis está en reorganización. Beto, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que yo tengo el dato del 2020, 2021, 22, 23. Creo que hay que señalarlo claramente que 2020, 2021 son los años de la pandemia y el 2023 pues el año de la pospandemia. Por ende, pues se pierde como el análisis objetivo del por qué se declararon en estado de insolvencia, de insolvencia. En el 2020 fueron 1.292, en el 2021 1.193, 2022 265, pocas. En el 2023 1.540, en el 2024 bajaron a 1.000. Sí. También hay otra cifra que son las solicitudes de insolvencia recibidas versus las solicitudes Ah, admitidas o que ya entran como tal en proceso. De pronto, si entramos a mirar datos más a fondo después del 2020, creo que eso es, ahí sí podemos hacer un análisis objetivo de cuántas solicitudes. Creo que ya lo tengo, lo encontré. El 2014, 378, 2015, 499, 564. Yo creo que en estos momentos todavía no tenemos como esa, silencio, Logan, ese punto de vista objetivo para analizar. Claramente desde antes del 2020 eran muchísimo menos, y pues vamos a revisar es con este aumento del salario mínimo cuántas solicitudes habrá, pero yo sí quiero, si me permites, David, contestar la pregunta sobre las empresas. Sí, claro. Yo creo que aquí tenemos que centrar, centrar el debate ideológico, porque no podemos hablar de las medidas sin un contexto histórico de por qué se toman. Yo veo que Vanessa es más de la escuela de Friedman, la escuela de Chicago, y esta medida que acaba de tomar
Gustavo Petro es más parte más de Keynes, del keynesianismo, que es explicado, digamos, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Cuando la gente no tiene plata, deja de comprar. Si no compra, las empresas venden menos. Si venden menos, despiden. Y eso empeora todo. Y ahí el Estado puede intervenir para que la economía no se apague. Entonces, un ejemplo. Imagina un barrio donde 200 personas trabajan en una fábrica. La fábrica baja producción y despide a 50. Esas 50 personas dejan de comprar en la tienda, la panadería, el bus, el peluquero. Entonces la tienda vende menos y despide a alguien. Y eso se vuelve una bola de nieve. ¿Qué dice Keynes? Dice que para romper la bola de nieve alguien tiene que prender el motor. ¿Y el Estado qué hace? Pues mete plata mediante obras públicas, empleo temporal, transferencias, subsidios, aumento del salario, para que la gente vuelva a comprar y las empresas vuelvan a vender. A mis amigos que están en los comentarios diciendo que eso es comunismo, socialismo, no señores. Eso es lo que se implementa en Estados Unidos hace muchísimos años. Eso fue lo que recuperó a Estados Unidos después de la posguerra. Eso fue lo que recuperó a Estados Unidos en la pandemia. Obviamente hay que diferenciar entre asistencialismo y socialismo, que el socialismo es más bien es una política económica ideológica instaurada en el Estado como tal, y el asistencialismo es más bien una política pública temporal para llevarle subsidios a la gente. Y Estados Unidos es uno de los países más asistencialistas que existen en el mundo. Aquí hay personas que viven prácticamente gratis, les devuelven impuestos, tienen plan 8, que es el plan de vivienda, tienen el food stamps, que es básicamente la tarjeta para comer. Y si a los uribistas que están en los comentarios, este pecho en 10 años que lleva en Estados Unidos jamás ha recibido $1 de subsidio del gobierno de los Estados Unidos. Al contrario, se burlan de mí porque lavo platos, porque trabajo en la construcción, porque hago Uber, porque hago domicilios, porque pinto casas, y pues me han tomado hasta fotos trabajando y las han subido a las redes sociales como si el trabajo fuera indigno. Eso es lo que me ha tocado hacer por años. Entonces, llevado esto a la práctica, el salario mínimo no es el costo total de todas las empresas. Muchas empresas pagan por encima del mínimo y usan más capital, tecnología, o su estructura de costos está dominada pues prácticamente por el arriendo, por los insumos, por la energía, por el transporte. Quiere decir que para ellos el coste para subir el salario va a ser mínimo. Sé que para otras empresas no, pero también hay que medir algo que es la plusvalía, que es toda la producción que entrega un empleado. Si le dan solamente una parte de esa ganancia y el resto se la queda el dueño del negocio. Otra cosa que es el traslado de precios, que ya hablamos al principio de la entrevista, que fue que digamos que si una empresa baja los precios, pues básicamente lo que va a suceder es que pierde clientes eh, frente a sus competidores. Y eso obliga prácticamente a absorber parte del ajuste con márgenes, con eficiencia, mezcla de productos. Un salario más alto también puede aumentar las ventas. Y eso lo traigo del ejemplo que traje de la escuela de Chicago, perdón, la escuela de Keynes. Quien gana mínimo gasta una proporción alta de su ingreso en consumo. Más ingreso en la base, pues más compras en comercio, comida, transporte, servicios. Y ahí vuelvo a tocar el tema de la rotación, que me la preguntaste, Muñe. Pues el mejor salario suele reducir las renuncias y el ausentismo, porque mejora la estabilidad y el entrenamiento. Y las empresas pues gastan menos en reclutar, en capacitar, y pues la empresa va a tener un nivel de producción mejor. Esa ganancia puede compensar parte del aumento. Así que permítanme ser muy optimista frente al futuro de las empresas. Y si quieres, David, pues en un año, cuando pues yo esté en el Congreso de la República, porque en estos momentos soy candidato a la Cámara de Representantes, perdón por la publicidad, Muy lindo. pues vendré pues también a debatir con gusto a tu canal. Ok, perfecto, me encanta. Y me encanta lo que está sucediendo en ese momento porque pues veo que ustedes también están viendo los comentarios del chat y el chat está dividido, igual que el país, ¿no? Porque al fin y al cabo hablar del salario mínimo es hablar de política, como siempre, todo se reduce a lo mismo y por eso la importancia y la objetividad de generar conciencia en los jóvenes y en la gente en general, incluso los viejos, que son los que meten la mano para elegir a las personas, ¿no? En este caso, como por ejemplo Congreso, ¿cierto? Senado, alcaldías e incluso la misma presidencia.
Independientemente, o sea, me encanta lo que está sucediendo porque Vanessa está hablando, yo siento que Beto está hablando más desde la parte del pueblo, de la persona que se gana el salario mínimo y Vanessa de la parte del empresario, y yo siento que ambas partes son igual de importantes. Por X o Y motivo, ¿no? Porque el empresario igual quiere seguir ganando dinero, pero al mismo tiempo el trabajador también. O sea, es que esto es deme un poquito por acá y deme un poquito por allá. He leído algunos comentarios en redes sociales cuando esos empresarios han estado publicando sus videos diciendo que van a despedir gente, diciéndoles que es que no están teniendo un buen análisis. No sé qué pueda decir Vanessa o Beto acerca de eso, que no están teniendo un buen análisis porque si el salario mínimo sube y ellos tienen que pagarle más a la persona, pues como para aumentar o no, que no decrezca tanto el margen de ganancia, pues lo que tienen que hacer es aumentar de pronto también la parte de los insumos. Estamos hablando de compañías o empresas que vendan servicios, pues obviamente los servicios ellos no los van a seguir vendiendo al mismo precio. Es como lo que sucede por ejemplo con la canasta familiar. Pues la leche no queda costando lo mismo que estaba costando el año pasado. Los pasajes suben, la canasta familiar sube, todo sube, lo hablábamos ahorita en temas de proporción. Pero más que todo en las empresas que venden servicios, pues la solución, y pues lo digo yo desde mi ignorancia porque no soy economista ni empresario ni mucho menos, sería como subirle a la parte de los insumos, como para cubrir ese tema. Además, ahorita mismo lo mencionaba, la idea no es que el empresario cierre su compañía o que no gane absolutamente nada o que se gane el mismo salario que una persona, porque no me parecería justo. Al fin y al cabo es una persona que metió y mucha inversión, que luchó con su compañía, debería ganar más, obviamente, que para eso es que uno las funda, pero en este caso no es que queden pobres, sino que tenga como la percepción, al menos de lo que he leído o lo que pienso yo, de que el trabajador también necesita ganar suficiente para tener una vida digna y que eso puede significar que él ya no tenga la percepción de que gana muchísimo dinero. Vale. A ver, pues lo que dices es muy cierto. Yo creo que todos trabajamos obviamente para generar y nadie vende huevos para recoger huevos. Ujú. El Exacto. empresario siempre va a tener obviamente una rentabilidad alta. ¿Qué te puedo decir? Yo, digamos, teniendo un relacionamiento con las empresas, me ha tocado desde mi experiencia, y lo hablo por mí, porque sé que ahí en el chat están diciendo, es que usted está centrada solamente en, digamos, sus círculos, y obvio, en el sector que yo manejo, en donde yo me muevo, en la ciudad en la que vivo y en las empresas que manejo. Han tenido que cerrar. Tenía una empresa que era un grupo económico bien importante de confecciones acá en la ciudad, con un nombre bien representativo. Tenían más o menos 8 empresas y quedaron solamente 3. Se generó un recorte de personal importante. Eh, estas noticias, y yo siento que también la forma en la que el presidente que tenemos incendia el país no ayuda a las decisiones que toman muchas veces los empresarios. ¿Puedes darnos un ejemplo con exactitud, porfa? Sí, claro que sí. Te voy a poner el caso del 2023 cuando dijeron que se iba a elevar el salario a tal monto. Muchas de las empresas que atendía me decían, saco mi plata y me voy para otra parte. Y efectivamente eso hicieron. Vane, yo tengo aquí las estadísticas de, pues números, ¿no? Sí, Del el porcentaje de desempleo y esas cosas y el desempleo no aumentó. O sea, se pudieron haber ido, pero entonces ¿dónde quedó ese empleo? Porque te verifique. las voy a decir, te las voy a decir como para que no quede duda de esto, listo. El tema del desempleo, ¿sí? Fue en todo el periodo de lo que estamos hablando, que es desde el 2023 hasta el 2025, pues que es lo que estamos actualmente, se encuentra en 8.2. Y estamos hablando de que el desempleo antes de que el actual presidente Gustavo Petro estuviera, que era lo de Iván Duque, lo tenían en 13.12. Correcto. Entonces, Bueno, mira que las empresas se fueron
O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, que muchas empresas dijeron, bueno, saco mi plata y me abro. Pero entonces, si fue así, fueron empresas tan grandes o bueno, quizás tan importantes que significaban como tantos empleos, pues entonces, ¿por qué la tasa se redujo? Es que a nivel general, a nivel país, no fue un mal año, está claro. Y ese año me recuerda mucho lo que hablábamos, el tema de se bajó la tasa de interés de 2 dígitos a uno solo. ¿Qué pasa? Voy a meter la parte financiera y la parte de empleada bancaria y relacionamiento. Nosotros nos movemos por algo que se llaman carteras y por algo que se llama el valor de una cartera. Entonces te voy a decir, por ejemplo, Vanessa en 2023 podía manejar una cartera de 23.000 millones. Resulta que se fueron 5 empresas que la pudo bajar a 15.000 o 17.000 millones. Si yo visualizo eso desde mis ojos y desde la cantidad de recursos que se están moviendo a nivel banco y a nivel país en un año, es un valor muy representativo. Esa es como la parte, digamos, económica y no tanto política de la que yo puedo hablar. El tema de las carteras, de los valores y de las cifras. Pero entonces aquí, o sea, vale. No, lo que iba a decir estaba erróneo, que lo tenía pensado. Bueno, porque entonces estamos diciendo que, bueno, el desempleo en realidad no aumentó, la gente siguió trabajando y económicamente, como tú misma lo mencionaste, porque pues tenemos que guiarnos por estadísticas al fin y al cabo, pues no, no estamos metidos allá como con el gabinete para tener otro tipo de información y las estadísticas es que no han sido años tan malos como pues lo han querido hacer ver, pues por mera tema de estadística. Yo no sé si eso puede ser maleable o si está chuzado o qué, pero pues por mera estadística pues diríamos que no. También hay que entender que al gobierno de Iván Duque, que fue el anterior, pues le tocó el tema de la pandemia y fue algo bastante complicado para un señor que apenas estaba aprendiendo, ¿no? Así como lo dijo la revista Semana. Em, pero no vemos esto reflejado en temas de desempleo ni en temas de la percepción de que se dejara de ganar esto para la persona común, sino más bien que empresas, como tú nos dijiste, pymes y medianas, ¿cierto? Que es lo que tú has manejado. Pero ahí hay algo más y es importante que no lo analicemos y no solamente con un sector. Colombia tiene múltiples sectores, muchísimos, que son la ganadería, la agricultura, el comercio, los servicios, entre muchos otros. Si nosotros tomamos estas fichas sectoriales y revisamos, las podemos medir por niveles, que son riesgos altos, medios y bajos. Ahí es donde yo puedo decirte, vení, es que cierto sector se vio muy golpeado, muy aporreado, pero obviamente si revisamos las cifras a nivel país, las cifras no fueron malas, es que 2023 no fue un año malo. 2023 antes mostró cifras positivas, pero si vamos y revisamos las fichas sectoriales y la información de ciertos sectores que tenemos en el país, vas a ver la diferencia y los golpes que ciertos sectores sí tuvieron. Ok, yo Eh, mencionaba, qué importante eso que dijiste, ya te doy paso, Beto. Qué importante eso que dijiste porque al inicio precisamente de esta conversación lo hablaba, o antes de la conversación, porque pues empecé stream hablando un poquitico acerca del tema como para aprender, ¿no? El espíritu político, el espíritu de la gente para que estuviera en esa conversación. Y era que las políticas por lo general siempre suelen afectar diferentes sectores. Una vez lo hablaba en stream, Vané, tú que eres de la comunidad, que acá tocamos el tema político en diferentes ocasiones, y es que un presidente por lo general no siempre puede abarcar todos los temas. Hay un presidente que le puede meter mucha inversión a la guerra. Hay un presidente que le puede meter mucha inversión a la educación, otro que le puede meter mucho al campesinado, pero ¿qué significa meterle mucha inversión a ese sector? Que va a descuidar otro. Entonces, claro, van a ver, nadie va a estar, o sea, no todos van a estar contentos porque efectivamente unos se ven afectados y otros se ven beneficiados, que precisamente es lo que está sucediendo con este tema del salario mínimo, que desde luego el empresario se está viendo afectado porque es dinero es más dinero que él va a tener que sacar, pero entonces ellos no están conformes con esto y la gente que se gana un salario mínimo pues están contentísimos porque bajo su percepción pues van a obtener mucho más dinero. Beto, ¿ibas a decir algo? sí, y quisiera, David, discúlpame, tengo que ir a recoger a mi hermano al aeropuerto, Sí. finalizar con esta intervención.
y pues agradecerte la invitación. Yo ahí estoy revisando las cifras de Confecámaras de cancelación de matrícula mercantil, que yo creo que aquí pues también hay que decir que cancelación incluye también cierres voluntarios, depuraciones del registro por no renovar matrícula. En fin, no es 100% quiebra como se puede ver, pero sí es la salida del registro formal. Y Confecámaras pues nos dice que desde el año 2017 hay un promedio de quiebra de 215.000 empresas por año o de cancelaciones de matrícula mercantil. En estos momentos, el promedio de enero, de enero a diciembre, en estos momentos se han cerrado 126.582 empresas. Entonces, a veces el tema que analiza Vanessa es más de percepción que de realidad. Fíjate que ella misma en sus intervenciones, que no son contradictorias, que una cosa es esa percepción subjetiva y al mismo tiempo, pues, no coincidir con las cifras anuales que son las que tú les estás brindando, David, sobre cómo se ha portado la economía este año. Y pues, ¿qué podemos ver? Eh, ¿por qué la, ¿Por qué la economía, y creo que voy a meter las dos en el mismo paquete para no discriminar, por qué el desempleo baja y por qué sube la economía? Yo creo que hay que hablar de la reactivación de sectores que más contratan. Esto ha sucedido. Comercio, transporte, alojamiento, comidas. Esto aportaron al Producto Interno Bruto más del 5.6%. Y estos sectores suelen absorber mucha mano de obra. Otra razón es el impulso del sector público y servicios sociales, que aquí sí se la tengo que dar a la oposición, que ellos hablan es de burocracia, pero el bloque, sí es cierto que el bloque de administración pública, educación, pero aquí metemos también a la salud, creció un 8% y eso aporta también bastante al crecimiento del Producto Interno Bruto. La industria también aportó, la manufactura creció un 4,1%, más consumo interno, gente comprando más día a día. Entonces, cuando esto mejora el ánimo del consumidor y se normaliza el gasto, eh, pues varias cosas van a mejorar en el país. La inflación más controlada desde el 2022 al 2025 y pues con la inflación más baja, el ingreso rinde y se reactiva el gasto. Eso es más que lógico. También el mercado laboral va mejorando con más ocupados y más participación. Y parte del empleo, eso sí es cierto, también se lo doy un poco a la oposición, puede irse a la informalidad, pero la informalidad también genera desarrollos porque ahí están los emprendedores, ahí están las nuevas futuras empresas. En fin, Colombia está creando empleo, sobre todo donde más rápido se mueve la economía real, que es en el comercio, el transporte, el turismo y también las remesas. Las remesas es algo que también le aporta a la economía más del 5% del Producto Interno Bruto, que somos los colombianos que estamos en el exterior y que pues producto del envío de las remesas pues la economía se activa a diario. Yo creo que para dar mi mensaje de despedida, en el 2026 tenemos un reto, pero es una oportunidad. Un salario más alto no tiene por qué ser una guerra entre empresarios y empleados. Puede ser un acuerdo de país para el trabajador, para el empleado, perdón, para el empleador, para el empleado, es dignidad, es alivio en el bolsillo. Para el empresario puede ser más consumo, más rotación de inventario, más ventas, un mercado interno con más oxígeno. Y pues las empresas no crecen en un país donde la gente no puede comprar, básicamente, y los trabajadores no prosperan en un país donde las empresas no venden. Eso es más que básico. Entonces, el llamado a la sensatez. Eh, Aquí hay que hablar de productividad, también hay que hablar de capacitación, de reglas claras para que el ajuste sea sostenible. eh, y creo y estoy plenamente convencido que esto tenemos que dejar de estar hablando de uribistas y petristas, porque a mí me parece realmente increíble leer a uribistas molestos porque al gobierno le va bien, molestos porque el desempleo baja, molestos porque la inflación baja, molestos porque la economía crece, molestos porque a los congresistas se les va a quitar la prima de servicios que son más de 12 millones de pesos y con eso le vamos a ahorrar miles de millones de pesos al erario, molestos porque van a liberar
en los archivos desclasificados del DAS, molestos porque les van a pagar a los estudiantes de medicina un salario mínimo legal vigente que ya está en 2 millones de pesos y aparte les van a pagar salud. Yo no puedo creer el nivel de insensatez política, ideológica y el absurdo al cual estamos nosotros llegando, algunos colombianos, deseándole mal al presidente, deseándole mal a nuestra clase política. Créame que si en el 2026 gana quien gane, yo la verdad deseo que le vaya muy bien, porque es que si le va bien a ese presidente, le va bien a mi país, le va bien a mi familia, le va bien a ustedes. Entonces, ojalá algún día podamos llegar a esos puntos donde más coincidimos y no donde nos dividen los políticos. Eso es lo que yo quiero. Yo le quiero agradecer, David, por el espacio, a Vanessa, mis respetos, me gustó mucho este ejercicio con usted, a los muchachos que están en el exterior, perdónenme hacer una cuña no política. Ujú. Hasta el día 2, David, tienen plazo para inscribir su cédula para poder votar en las elecciones de marzo. Y si no la pueden hacer vía online, la pueden hacer vía presencial en todos los consulados hasta el 8 de enero para poder votar en las elecciones en el exterior. Pueden votar en el exterior por Senado y por Cámara y por las consultas. Yo soy candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior. Solamente votan por mí en el exterior. Muchísimas gracias, David, por la invitación, hermano, y muchas gracias, Vanessa. Beto, a ti muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar por acá hablando con nosotros. Esperamos que te vaya muy bien y pues podríamos tenerte en un próximo debate, quizás con otro político incluso de la oposición, con temas relevantes. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Cuídate, Betico. Mi Gracias, quere- Vanessa. A mí me faltó hablar, pero No bueno, hablas, no, habla tú, pues Beto se va, pero pues podemos continuar, no hay ningún problema. ahí se tocó un tema y que me parece bien sensible y es lo de suponer, Ujú. ok, listo, pero, y ahí me quiero meter yo un poquito con mi lado. Es que quién es la que está sentada en un banco y está recibiendo todos los días pedidos de ayuda por parte de las empresas. Una cosa es hablar a nivel global, sí, de lo que se mueve, de que generalmente se puede estar viendo muy bien, pero pucha, es teso vos estar en la oficina sentada todos los días y que diga, vení, ayúdame, no tengo con qué pagarle la prima a mis empleados, vení, ayúdame, necesito que me ayudes a financiar el pago de las cesantías para el 2026, este año di pérdidas. Vane, desde la parte empresarial y también Ujú. financiera, ¿qué estrategias puede, por ejemplo, tener un microempresario o alguien en una pyme frente a este tipo de problemas? O sea, sí, pues supongo que despedir, o sea, mermarle a la producción hasta que se estabilice, que eso era algo que también leía, por ejemplo, en internet, que pues, por ejemplo, decían, vea, parce, si usted no tiene con qué pagarle a un empleado, pues no lo contrate. O sea, si usted no tiene con qué darle un salario mínimo a una persona, significa que su empresa no le está yendo lo suficientemente bien como para tener a ese empleado contratado. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, Tristemente, esa es la primera medida que toman, el recorte del personal. ¿Por qué? Porque es la directa. Obviamente van a asumir el costo de una liquidación. La medida más extrema es lo que hablamos ahora, que es al punto en el que se llegó y mira el número tan alarmante que mencionó él de las solicitudes de ley de intervención, que Ujú. no todas las aceptan, obviamente, no todas las son aprobadas, pero esa normalmente es el último punto, la medida extrema a la que llegan. Otra que a mí me parece muy tesa de manejar es el sobreendeudamiento que hoy en día las empresas están teniendo con las entidades financieras, porque a ese punto estamos llegando. O sea, nos están pidiendo financiación y hay un término bancario que se llama jinetearse, y es que pagan una deuda con otra. Ujú. Eso es lo más frecuente y lo más normal en el mundo financiero. Si de conocimiento ya directamente financiero quieres hablar, sí, eso es uno de los factores que más se ve. El Pero Vane, o sea, volviendo de pronto al ejemplo que yo te di de que pues una empresa no está teniendo, no tiene con qué pagarle tiene 100 empleados, pero no tiene cómo pagarle sino a 50, pues significa que la empresa en realidad no está vendiendo lo necesario para tener a esos empleados. es que no es, ahí no aplican solamente las ventas, es también la carga prestacional, es también la afectación que se tiene, porque
volvemos a lo mismo y vamos a seguir metiéndonos desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Ujú. Yo durante un tiempo me moví en el centro. El centro es un sector muy apetecido de la ciudad. El arriendo allá es bastante elevado, bastante complejo. Conseguir un local comercial en el sector del centro es difícil. Y si una empresa dice, no, es que no doy más, y otro llega a ofrecer un monto mayor por ese local, pasa lo mismo. ¿Con quién me voy? Con el que mejor renta me está ofreciendo. Pero eso Entonces, es libre comercio al fin y al cabo, ¿no? sí, sí es libre comercio, pero volvemos al mismo punto, la empresa se va a seguir afectando. Entonces, ¿cuál es la primera medida que toman las empresas? Inician recortando personal, obviamente no sacando a la misma cantidad de personas o digamos a la proyección o reduciendo las jornadas. Hay empresas que tienen 3, 4 jornadas laborales, en este caso pueden bajarlas a 2 o reducen el número de horas en las que sus empleados trabajan y esto es directamente proporcional a la reducción del salario que ese empleado va a recibir mensualmente. Porque es sabido, muchas empresas del país no trabajan exclusivamente por el salario mínimo, obviamente con base al salario mínimo, sino también según jornadas laborales, según horas trabajadas. Ujú. Entonces, esas horas se disminuyen o simplemente venía de una producción extremadamente buena donde se estaban haciendo unas horas extras y hubo una caída, algo ocurrió o nos cerraron unos días, venga, ya no puedo, o me toca salir de empleados o me toca reducir el número de jornadas laborales que tengo dentro de mi empresa. Bueno, ahí estamos viendo como algunas estrategias para la persona que sea de pronto empresaria. Yo sé que, miren, yo soy consciente de lo siguiente. eh, Muchas personas van a estar del lado de Vanessa y otras van a estar del lado de Beto. O algunos ni siquiera se van, no van a saber dónde están. Algunos ni siquiera van a saber en qué lugar se encuentran. Yo creo que lo importante de todo esto y es el ejercicio que yo siempre les propongo es escuchar ambas partes y sacar sus propias conclusiones dependiendo de la realidad que usted mismo está experimentando. Beto decía algo bastante importante con respecto a lo que decía Vanessa, y es que una cosa son las estadísticas y otra cosa es la percepción. Y yo creo que la percepción también depende, la percepción viene obviamente de la realidad de cada uno de nosotros, que somos los que estamos allá metidos en el pulguero, ¿no? En la casa, viviendo el día a día, porque las estadísticas al fin y al cabo, como dije ahorita mismo de las empresas, pues no tienen alma. Son estadísticas, son números al fin y al cabo. Yo espero, la verdad, a ver, primero que todo, Vanessa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo esta información. Em, eh, Esta es como la tercera vez que te tomas el tiempo de estar con nosotros aquí hablando un poquitico acerca del tema de finanzas. No siempre ha sido del tema político, sino de finanzas en general, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y cosas así, porque me parece bastante importante que la gente tenga un poquito no, que tenga educación financiera. Entonces, Vane, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Yo sé que te encontrabas en una fiesta familiar en este momento y que sacaste el tiempo para estar con nosotros en esta especie de debate slash conversatorio. Así que, ¿quieres decir algo más? No, normal, por ahí vi un mensaje muy bonito y creo que sí es como el punto que yo intento defender. Yo no quiero que ninguno de los sectores se vea aporreado, ni el empleado ni el empleador, porque Ujú. es que los unos dependemos de los otros. Eso es lo más claro que yo puedo tener y es una empresa sin empleados no es empresa y un empleado sin la empresa tampoco va a conseguir nada. Simplemente son puntos de vista. ¿Yo qué puedo dar? Mi lado desde el conocimiento, desde lo que vivo con las empresas que atiendo todos los días, desde, digamos, la experiencia también que he tenido con los bancos e incluso las crisis que he visto afrontar con las empresas. Y ya, solamente eso. No, Ay, no, no quiero que te sientas mal de pronto, Vane, y por eso yo siempre que estamos en este tipo de ejercicios les digo a las personas involucradas que no miren el chat, porque eso, aunque tú no creas, puede repercutir en los próximos discursos tuyos. no, A mí me parece súper importante lo que se hizo hoy acá, porque sí, desde luego se te vio una inclinación hacia el lado de las empresas, pero es porque tú trabajas precisamente en ese sector y nos puedes contar la realidad. Y sabes que hay personas a las que le interesa precisamente tu punto de vista porque ellos son empresarios y ellos de pronto se
encuentran en esa misma situación. Entonces, esto no es como para que de pronto te sientas mal de, bueno, yo vi que hay gente que dijo esto y esto y esto. No, porque esa no es la idea. La idea es que precisamente viéramos este punto de vista desde las dos caras de la moneda. Así es, no, igual, ¿qué te puedo decir yo? Lo que hablemos o no acá no va a afectar el precio de la yuca, dicen por ahí. Bueno, mi queridísima Vane, que tengas una muy bonita noche. Cuídate mucho y nuevamente gracias por estar por acá. Chao, Calvito, me voy a rumbear. Feliz noche, chat. Cuídate pues, chaito. Bueno, yo quisiera unas conclusiones antes de que finalizáramos, no el stream, sino pues este video. Uf, vamos a quitar esto que ya me está doliendo. Y es lo siguiente, y vamos a finalizar con algunos comentarios que me llegaron del interno. Según estamos viendo, para que le quede un poquitico más de tranquilidad a ustedes, que son los que están escuchando esto, no hay por qué alarmarse aún. No es la primera vez que estas cosas suceden, no es la primera vez que de pronto hay amenazas por parte del sector empresarial e incluso también el obrero, y pues creo que se ha salido de eso de una buena manera. Aquí pudieron ver dos puntos de vista, el sector empresarial y el sector de precisamente los trabajadores, que sería pues como los obreros. Yo, la verdad, estoy desde mi desconocimiento, estoy feliz por el aumento del salario, no porque lo haya hecho Petro. Creo que Beto tocó algo muy importante que yo también les he recalcado acá en los streams, y es, no importa qué político lo haga, si lo hace bien, pues es de aplaudir, ¿no? O sea, lo que está bien y lo que está mal, sin importar de qué lado se venga. Por eso precisamente no hay que caer en sesgos políticos ni en favoritismo. O sea, no importa si viene de aquí o de allá, si están haciendo las cosas bien, pues chimba, al fin y al cabo, ¿no? Yo me alegro por el aumento del salario mínimo. Por lo mismo, porque yo también vengo de un barrio muy pobre, nosotros fuimos muy pobres, ustedes conocen mi historia, y año tras año teníamos que ver cómo el salario mínimo incrementaba un mínimo y no alcanzaba para nada. Es literal, es que yo no lo tengo que decir, ustedes mismos lo saben, ustedes también pertenecen al pueblo, weón. Entonces, a mí me alegra que haya subido el salario mínimo, sin embargo, no tenía ni idea, de verdad lo desconocía, y supongo que muchos de ustedes también, cómo eso repercutía también en la economía del país, incluso en el tema de las empresas, y esperemos pues que las cosas sean para mejor. O sea, yo diría que por el momento no hay por qué alarmarse. Al menos no de la manera en como los medios de comunicación lo están intentando hacer, porque lo están intentando hacer. Creo que hay que ver cómo puede esto beneficiar al país, cómo nos puede beneficiar a nosotros, y el día de mañana sacar nuestras propias conclusiones. Igual la idea mía es este 2026 seguir haciendo stream, y probablemente sigamos teniendo este tipo de conversaciones, y si el día de mañana sucede algo malo, pues podríamos hablar de la expectativa versus la realidad, que sería lo que se habló el día de hoy contra lo que se podría estar viviendo. Antes de finalizar este video, quisiera pues como compartir algunos de los comentarios que me dejaron a mí por interno. Son solamente 3 comentarios, fueron muchos más, pero pues solamente seleccioné esos 3. Edwin me colocó un comentario diciendo: eso es terror mediático, las cosas suben es por el IPC, al generar más ingreso genera más gasto, lo cual conlleva a mucho más comercio. Solo que a los empresarios les duele dejar de ganarse unos cuantos millones y dárselo a los que les hacen el dinero a ellos. Sencillo. Ahí decía él. Tenemos otro que se llama TM. Sin ningún sesgo político, en este momento no era viable un aumento tan alto. Todo va a subir. Algunos de los que están brincando en una pata son también los que van a pagar. Y tenemos un comentario de Luis Villamizar, que dice: bro, como persona que le da empleo a 10 personas, este 2026 debemos prescindir de 4 de ellos. Esta noticia solo destruye la economía y crea más informalidad laboral. Solo le explico cómo lo ve alguien que intenta dar trabajo desde una mediana empresa. Ahí lo tenemos comentarios que están a favor y otros que están en contra, pero creo que la última palabra la tienen ustedes y los hechos de lo que vaya a suceder de aquí en adelante. Yo les agradezco por haber estado acá. Si les gustó el debate o la conversación que tuvimos, pues recuerde dejar un like, porque al fin y al cabo este es mi trabajo, un likecito, un comentario si tiene algo que añadir obviamente a este video o a este discurso. Y suscríbase, que igual aquí en el canal no solamente se encuentra contenido político, hay de todo en realidad, hay muchísima diversidad de contenido aquí en el canal. Y si quiere, pues se puede pasar todos los días por acá en mi canal de Kik, que es donde yo realizo streams y donde estas cosas se hacen en vivo, en directo. Que tenga una muy bonita noche, un muy bonito, feliz y próspero 2026. Esperemos nuevamente que todo salga bien para absolutamente todos nosotros, ¿sí?
Un beso y un abrazo, y para las personas que se encuentran a la distancia, inmigrantes o personas que están trabajando en otros países, un beso y un abrazo a la distancia. Un feliz año para ustedes también. Esperamos que vengan por acá a hacernos la visita nuevamente al país dentro de poco. Cuídense bastante y felices fiestas.